Bueno, entonces vamos a realizar la clase del día de hoy. Entonces espero que todos estén muy dispuestos. Esperemos a ver un poquitico más a ver si de pronto llega algún otro compañero. E iniciamos la clase para que podamos realizar la actividad que corresponde al día de hoy, ¿vale? Muchachos, niños. Ay, Dios. Señor, ¿Se me estaban escuchando ahorita porque les estaba hablando y nadie me contestaba? no, hasta ahora te Ah, escuchamos. bueno, listo, vale. Entonces, como les estaba mencionando hace un momento, en la clase pasada habíamos visto algo que estaba, o algo que tenía que ver o era referente pues
distribuciones de los carbohidratos, y dentro de esas distribuciones de los carbohidratos pues también era importante reconocer que algunos de ellos se denominaban como dextrógiros y levógiros dependiendo de la orientación de uno solo de los grupos hidroxilo, y eso cambiaba automáticamente toda la organización del carbohidrato. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señor. Bueno, están como levantaditos todavía por ahí algunos porque no me están contestando sino las dos o mismo tres personas de siempre. Entonces, por favor, las personas que puedan, por lo menos saluden, porque siempre me saludan las mismas dos o tres personas. Entonces, pues, saludemos a ver los demás, por favor. Por lo menos saludémonos entre nosotros. ¿Cómo están? Profe, es que nos coge acá recién levantados y baila. Pero ya tuvieron una primera clase, o sea que ya recién levantados ya no están. Por ahí están todavía acostaditos, más bien ¿O señor, recibiendo la creo que es la clase. primera? ¿Esta es la primera? Sí, ahora es la primera. Ah, vea, pues. Yo juraba que esta era la segunda clase que ustedes recibían y que ustedes tenían clases de las 8 hasta las 5. Pero bueno. Listo, muchachos. Entonces, pues como les decía hace un momento, pues vamos a continuar y vamos a realizar pues la clase del día de hoy. Recordemos que la clase del día de hoy pues corresponde como tal a la parte de bioquímica, y que habíamos visto pues la clase anterior lo que les estaba mencionando hace un momento. Habíamos visto lo de las estructuras de los tipos de azúcares, y los tipos de azúcares pues tenían dos tipos de formas, que eran las formas levógiras y dextrógiras, que era pues básicamente como la representación de los azúcares con orientaciones hacia la derecha y orientaciones hacia la izquierda. También habíamos visto una parte de ácidos grasos, entonces no sé si qué tanto recuerdan de ácidos grasos. Yo supongo que debieron haber tomado nota respecto a lo de los ácidos grasos. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, señor. Listo, ¿y qué habíamos visto acerca de los ácidos grasos? Recordemos así rápidamente. Que algunos tenían una denominación llamada saturados e insaturados. ¿Y de qué dependía esa denominación? De sus enlaces, ¿no? Muy bien, ¿qué tipo de enlaces deberían presentar para ser saturados e insaturados? Eh, un enlace doble. No, no era un enlace doble y Sí, un enlace señora. simple. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un ejercicio con respecto a los enlaces dobles y los enlaces simples. Y ustedes me van a decir finalmente pues cómo quedaría este tipo de enlace, ¿vale? Entonces voy a volver a activar la pantalla, y vamos a presentar pues precisamente con el mismo programa que ya veníamos trabajando, pues con él vamos a organizar esta estructura, ¿vale? Entonces vamos a ver, este es un ejercicio que realmente termina siendo muy pero muy fácil. ¿Listo? Bueno, entonces vamos nuevamente a realizar entonces, y vamos a continuar con ese programa con el que ya veníamos trabajando. Este sí lo pueden hacer desde sus celulares, con la aplicación pues ustedes ya pueden ir mirando a ver qué tipo de estructuras o cómo las pueden organizar. Incluso si alguno de ustedes está desde su celular y tiene el chat activo, o de pronto también tiene el celular y el computador a la mano, puede hacer alguna de las estructuras y podría enviar el pantallazo por WhatsApp, perdón, por el chat ¿cómo es que se llama? El chat de la sesión, que ahí nos va a aparecer la imagen, y pues ustedes podrán verificar finalmente de qué era lo que estábamos hablando, ¿vale? Entonces habíamos dicho que finalmente este tipo de estructuras, pues algunas de ellas iban a presentar una secuencia, y era que eran secuencias de 3 carbonos, y que a estos 3 carbonos, a cada uno de ellos pues inicialmente se les iba a adicionar un grupo hidroxilo, que ya sabemos que estos grupos hidroxilos pues a través de lo que hemos visto en química son principalmente derivados del tema de los alcoholes,
y que estos grupos hidroxilos pues finalmente lo que se les iba a adicionar era un ácido carboxílico. Entonces recordemos que los ácidos carboxílicos pues tienen más o menos esta configuración que ya les voy a mostrar aquí. Voy a primero armar una cadena un poquito larga pues para que ustedes la puedan saber qué es con qué lo que se está uniendo y qué es lo que se va a sumar en cada una de estas definiciones de ácidos grasos. Bien, entonces se denominan como ácidos grasos porque en la química orgánica, así como existen aldehídos y existen cetonas, también voy a tener otro tipo de denominaciones que se denominan los aldehídos, los ácidos carboxílicos y los ésteres. Entonces aquí ya nos vamos a dar cuenta cómo es que se terminan formando estos tipos de enlaces éster, porque pues van a ser muy pero muy importantes para entender la organización de este tipo de estructuras. ¿Listo? Entonces se le denominan como ácidos grasos precisamente a todas estas estructuras que por tener una característica química en donde presenta insaturaciones, que es lo que estamos mostrando aquí, o sea, tiene una cadena que entre comillas podría ser larguísima. Estos son de los ácidos grasos con cadenas carbonadas más cortas que podemos encontrar. En ellos pues vamos a encontrar precisamente este tipo de estructuras, y con base en este tipo de estructuras pues lo único que nos vamos a encontrar es que dependiendo del número de carbonos es que se van a presentar una serie de caracteres que nos van a permitir formar pues ciertos grupos denominados los ácidos grasos. Recordemos que pues esto depende principalmente de esta estructura que se denomina el glicerol, y que como parte de la denominación de glicerol pues ella está constituida, está conformada por 1, 2 y 3 carbonos, pero que al tener grupos alcoholes pues ella va a permitir pues que se enlacen todas estas estructuras que estamos denominando, que estamos mostrando aquí. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, con base en esta estructura que está aquí, pues es que vamos a tomar entonces cómo es que se denomina o cómo es que se caracterizan este tipo de sustancias, y pues ya a raíz de ella o a través de ellas pues vamos a identificar cuándo es que un ácido carboxílico pues es más saludable que otro, por decirlo de esta manera. Entonces los ácidos carboxílicos pues ellos van a tener una característica muy, muy particular, y es que ellos, además de denominarse realmente ácidos carboxílicos, pues el grupo principal que los va a conformar pues va a ser como una especie de aldehído, solamente que ese aldehído estará nuevamente oxidado. O sea, ¿qué quiere decir que sea nuevamente oxidado? Recordemos que la fórmula del aldehído, cuando yo estoy planteando los aldehídos, pues normalmente planteo que estos son de esta naturaleza o de este tipo de estructuras. Entonces, cuando voy a plantear un aldehído voy a decir que es un carbono que tiene un enlace doble con el oxígeno, es decir, inicialmente pudo haber sido un alcohol, pero además de ser el alcohol me va a presentar un enlace doble. Lo curioso de los ácidos carboxílicos es que ellos, además de tener el enlace doble, van a tener un grupo denominado hidroxilo nuevamente pegado en su extremo. Por eso es que fíjense que aquí lo que se va a mostrar es exactamente lo mismo que tengo en la parte superior. Es decir, se va a mostrar una cadena carbonada como la que tengo aquí, y esta cadena carbonada va a presentar dobles enlaces si el ácido graso es saturado, insaturado, pero si es saturado, es decir, no va a terminar presentando los enlaces que tenemos aquí como dobles, sino solamente va a presentar enlaces sencillos. ¿Estamos claros hasta ahí? Niños. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, aquí qué es pues digamos que que sería como lo más fácil de ver este tipo de estructuras. Lo más fácil de ver este tipo de estructuras pues básicamente es que a través de ellas pues yo ya puedo entender pues más o menos cómo sería la organización de un ácido graso, y a través de esta, que la voy a mover aquí un poco, mentira, la voy a borrar para dejarla más organizada aquí en la parte superior, pues básicamente con ella lo que se va a presentar es que por medio de ese grupo hidroxilo que está presentando ahí es donde se van a formar los dobles enlaces, es decir, que este carbono que está enlazado a este carbono, es decir, aquí va a tener los 3 carbonos enlazaditos de la siguiente manera,
Ahora aquí para que se puedan identificar bien mediante los puntos de inflexión. Entonces cada carbono, como les decía hace un momento, pues va a tener su respectivo grupo hidroxilo y los voy a poner hacia aquí, hacia la parte de enfrente. Por medio de cada uno de esos grupos hidroxilos es que él permite la formación de este enlace y este enlace que me va a presentar aquí es el que va a realizar esto. Entonces esto ocurre como un proceso básicamente de deshidrogenación. ¿Qué querrá decir deshidrogenación? Le preguntamos a alguien específico para que no me contesten los mismos de siempre. Alison, ¿qué significa el proceso de deshidrogenación? Alison Juliet Moreno. Alison, estoy esperando a que me respondas. No sé si fue que te quedaste dormida. Alison Juliet. Pero el que no me conteste entonces le pongo falla. Contesten por el chat o contesten por donde sea, pero contesten. Es que de verdad que es un poquito harto, muchachos, que estén ahí como dormidos todavía en clase. Profe, ya, Cuéntame. La pregunta. que eliminan los compuestos de una corriente. No, no estoy hablando de corrientes. Estoy hablando de un proceso de deshidrogenación. ¿Qué querrá decir ese proceso de deshidrogenación? En la reacción que les estoy mostrando aquí. Es decir, en el momento en el que se unan todos estos compuestos que están aquí. Los 3 ácidos carboxílicos que tengo aquí con el glicerol que es el que tengo acá. Deshidrogenación. Profe, ¿alguien más puede contestar o solo ella? Por el momento solo ella. Les voy a ir preguntando uno por uno, Juan Pablo, porque es que el problema es que siempre me estás participando tú, siempre me está participando Laura. O sea, son los mismos 4 compañeros de siempre y pues la clase no es para ustedes 4. La clase es para todo el grupo. Entonces ya que si de pronto ella no sabe contestar, pues sí te damos la oportunidad a ti, pero lo importante es que empiecen a participar todos. ¿Listo? Alison, entonces cuéntame. Es cuando se quitan los hidrógenos. Muy bien, es un proceso de deshidrogenación es cuando voy a quitar hidrógenos. ¿Qué quiere decir? Que para formar este enlace, fíjense lo que voy a hacer aquí, obligatoriamente tengo que quitar hidrógenos y retirar hidrógenos de alguna parte porque aquí lo que se va a constituir es una reacción de condensación, ¿vale? Entonces, para pasar primero por esa reacción de condensación, primero tengo que quitar un hidrógeno, que ese hidrógeno lo voy a quitar específicamente de aquí. Es decir, que de este OH que tengo aquí, pues lo primero que voy a tener es un hidrógeno suelto y posterior al hidrógeno suelto voy a tener un hidroxilo para completar la reacción de condensación. Entonces esto quiere decir que además de realizar el proceso de condensación, pues finalmente lo que va a pasar aquí es que aparte de que se quita el hidrógeno, todo lo que tiene que ver con procesos de condensación es principalmente con el agua. O sea, quiere decir que como resultado de esta reacción, pues lo que se tiene que producir sería agua como un subproducto. O sea, quiere decir que aquí voy a tener como este subproducto el agua. Permítame un momentico. Voy a poner incluso acá. Voy a tener como producto final de este tipo de reacciones, voy a tener el agua. ¿Vale? Entonces, una vez que se me forma este agua como producto como producto de condensación, pues aquí lo que tengo que tener en cuenta es que son 3 moléculas de agua lo que se van a formar. No son una ni son 2, son 3. ¿Por qué son 3? A ver, le preguntamos a otra Por persona. cada enlace.
¿Por cada enlace de cuál? Espéreme, Juan, Méndez, le preguntamos a otra Enlace doble, persona. ¿no? No, Ah, Ana no, María, porque serían mal. sí, ahí estaría mal por ese lado. Ana María Arevalo. Yo. Listo, Ana María, hazme el favor entonces si me contestas o me respondes a la pregunta de por qué aquí en vez de tener una voy a tener tres. A ver si aquí puedo poner el numerito. Uno, dos, tres, ok. ¿Listo? Opa, no sé dónde quedó. Vámonos entonces aquí. ¿Por qué aquí en este caso serían específicamente 3 de agua? ¿Por qué? Teniendo en cuenta que es una reacción de condensación lo que va a ocurrir ahí. Porque ayuda a la condensación. ¿Por qué qué? Perdón, es que se escuchó entrecortado. Ayuda a la condensación. No, no le están poniendo cuidado a lo que les pregunté. No le estaban poniendo cuidado a lo que les estaba explicando. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Por qué se denomina como una reacción de condensación? Ya les dije, primero parte de una deshidrogenación. O sea, la deshidrogenación quiere decir que lo que va a eliminar primero es el hidrógeno de acá. Pero luego dice que para completar la reacción, entonces, y formar el enlace éster, tiene que eliminar este hidroxilo. Por lo tanto, se tiene que formar una molécula de agua. ¿Pero por qué son tres? ¿Por qué son tres? Mira, aquí les tengo tres Profe, por moléculas de cada agua. punta. Muy bien, porque por cada punta, es decir, por cada OH que vaya a eliminar de aquí, voy a sacar un hidrógeno de aquí, otro hidrógeno de aquí, otro hidrógeno de aquí. Quiere decir que ¿cuántos hidrógenos voy a sacar de estos tres ácidos grasos? ¿6? No, de estos tres ácidos grasos, ¿cuántos hidrógenos voy a sacar? Tres. Tres, muy bien. ¿Y cuántos hidroxilos voy a sacar de acá? 3. Tres también. Entonces, esto lo que quiere decir es que una vez acabe de sacar estos tres hidroxilos, entonces este hidroxilo que está aquí, él va a tener que entrar a reaccionar aquí, pero tendrá que desplazar a este señor de aquí. Por tanto, este hidroxilo se va a borrar, este hidroxilo se va a borrar y este hidroxilo se va a borrar. Bien, pero no me van a quedar así como están aquí, sino que me van a quedar con una carga específica. Es decir, aquí me van a quedar con carga positiva y carga positiva. Recordemos que todos los hidroxilos, es decir, todos los OHs, son de carga negativa. Entonces, como me queda este con carga positiva, este con carga positiva y este con carga positiva, voy a desplazar entonces este hidrógeno y este hidrógeno. Si desplazo este hidrógeno de aquí, ¿con qué carga me queda? Solamente el hidrógeno. No voy a desplazar el oxígeno. Positiva. No. ¿El hidrógeno qué ¿Es carga negativa? tiene convencionalmente? A ver, recordemos esto en la química. Negativa. Recordemos esto. El hidrógeno él siempre va a tener una carga particular y una carga específica. ¿Esa carga específica del hidrógeno cuál es? ¿Positiva o negativa? Recordemos para allá esa parte de la química. Negativo. No, ¿No? no. Los hidrógenos nunca son negativos. ¿Por qué nunca son negativos? Porque ellos no pueden soltar los protones. Y recordemos que los protones se encuentran dentro del núcleo del átomo. Si pierde el protón, bomba nuclear o bomba atómica. Bomba atómica, perdón. Si pierde el protón. O sea, quiere decir que esta reacción tendría temperaturas superiores a los 2 millones de grados centígrados. Suficiente para quemar el cuerpo, creería yo. ¿Qué creen ustedes? ¿Serán 2 millones de grados centígrados suficientes para quemar el cuerpo? Obvio. Obviamente, ¿sí o no? Entonces, como es algo obvio que va a ocurrir una reacción de los 2 millones de grados centígrados, ¿será entonces que lo que va a perder va a ser el hidrógeno? ¿Su carga positiva o perderá entonces cuál carga?
¿Es negativa? Y si pierde una carga negativa, entonces... Negativa. Muy bien. Y si pierde la carga negativa, entonces ¿cómo queda el hidrógeno? Positivo. Positivo, muy bien. Entonces quiere decir que el hidrógeno va a quedar positivo. Fíjese, el OH, ¿qué característica tenía? Negativa, y lo llevamos repitiendo también desde la clase de química. Acuérdense que el OH es de carga negativa y que el H es de carga positiva. Fíjense que todo eso que les estoy explicando en química, ¿química qué? En química orgánica es exactamente lo mismo que les estoy preguntando aquí. O sea, ahí no he cambiado el contenido, solamente que aquí estamos viendo ese contenido en función de los ácidos grasos, que es un tema netamente de bioquímica y de las biomoléculas que estábamos trabajando desde las clases anteriores. ¿Vale? Pero es lo mismo, miren, ahí les estaba mostrando y ahí les presentaba a ustedes este tipo de reacción. Les decía a ustedes, mire, cuando ustedes se encuentren con una reacción de hidrólisis del agua, en esa reacción de hidrólisis del agua lo que usted tiene que tener en cuenta es que siempre va a tener un medio ácido. Entonces se los decía y se los explicaba a ustedes. Acuérdese que el medio ácido está constituido por el H positivo. Mire, H positivo. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan de eso? Hay más o menos, profe, sinceramente. Muchachos, si ustedes no le ponen pilas a esto, si ustedes no están pendientes de las dos asignaturas al tiempo, créame que ni me van a entender bioquímica ni me van a entender orgánica. No pueden entender la única sin la otra. Y es muy importante que ustedes tomen apuntes. Si ustedes no toman apuntes, los perdidos son ustedes. Yo sé porque ya me tocó hacer ayer exactamente la misma recomendación precisamente por esto, en otro grupo. No es de 11, es de noveno. Pero yo sé que en la comodidad de la casa, pues más de uno en este momento de ustedes están acostados, están todavía entre las cobijas, están recibiendo la clase en medio de las cobijas. Y sí, pues yo no digo que no lo hagan porque es que la silla también cansa. Pero que necesitan ustedes medianamente un proceso de autorregulación y de decir, bueno, voy a estar entre las cobijas, pero voy a por lo menos a tomar el cuaderno y voy a estar escribiendo, pues eso es algo muy, pero muy importante porque miren, no me sirve de nada a mí tener que devolverme a la química orgánica a ver qué es una reacción de hidrólisis del agua o a mostrarles qué es una reacción de condensación, que es la inversa de la hidrólisis, para que ustedes me puedan entender esto. Y mucho menos devolverme a la química de décimo, porque es que esto es química de décimo. Esto de los H positivos es química de décimo. Ver un OH negativo es química de décimo. Entonces pilas con eso. Entonces, como les estaba diciendo, los H siempre los voy a representar como positivos y la estructura del agua siempre va a ser H positivo y OH negativo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo H más OH? Pues lo que me queda es esta misma vaina que estoy señalando aquí, que es el H2O. Es la misma vaina. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, acuérdese de esta parte, H positivo o H. Solamente que la reacción ahora no va de aquí para allá. Ahora tengo que tener en cuenta es que la reacción va desde aquí hacia el otro lado. Es decir, que voy a tener una reacción que, entre comillas, la voy a denominar como una reacción inversa. ¿Sí? Yo no puedo entonces manifestar entonces que las ecuaciones o las reacciones en este caso son una reacción de hidrólisis, porque aquí no estoy rompiendo el agua, aquí lo que estoy es recuperando agua. Por eso se denomina como una reacción de condensación. Entonces, por favor, escríbalo por ahí y téngalo muy claro. En una reacción de hidrólisis partimos la molécula del agua para repartirla entre una molécula orgánica, como era el caso de los alcoholes. Pero en este caso, y bajo esta situación, que es la formación de ácidos grasos, entonces aquí recordemos que los ácidos grasos son hidrofóbicos, por eso y por ser hidrofóbicos ellos van a rechazar el agua. ¿Qué es lo que pasó aquí en esta ecuación? ¿Qué pasó con el agua? ¿La trajo la molécula o la rechazó? La rechazó, ¿no? La rechaza, miren, por eso es que se está formando el agua. Fíjense que en los enlaces dobles lo que pasa es que se recibe el agua y se reparte con un OH, que era lo que pasaba aquí, miren, se los voy a escribir incluso acá. Recordemos que en estas moléculas lo que pasa es que se recibe el agua
y ese agua que se está recibiendo la está recogiendo el enlace doble para formar lo que entonces nosotros denominamos como el alcohol. Bien, entonces recordemos eso, que el OH viene y se pega aquí y el otro hidrógeno viene y se pega por el otro lado, y aquí tenemos H2 porque tengo dos hidrógenos y la O, es decir, tengo el agua. Esto es una reacción de hidrólisis. Entonces aquí se los voy a volver a escribir para que no se les vaya a olvidar, pero tome apuntes, tome apuntes. Entonces esto ocurre a través de la hidrólisis. Recordemos que todo lo que diga lisis es ruptura de. Entonces, hidro, ¿qué será? ¿Ruptura de quién? Hidrógenos. Del No. hidrógeno. La ruptura del agua. Muy bien, Ah. ruptura del agua. Del agua, sí. ¿Sí? Miren, se rompió el agua, tenía dos moléculas, H y OH. ¿Qué pasó con esa H? Pues se rompió, se separó del OH para venir y pegarse a esta que es la estructura del alcohol. Bien, aquí estamos hablando del proceso contrario, es decir, aquí estamos hablando de una reacción que la vamos a denominar como reacción de condensación. Entonces, todo esto que tiene que ver con ácidos grasos serán reacciones de condensación. ¿Listo? Y en esta reacción de condensación, ¿qué es lo que se está presentando aquí? Entonces recordemos básicamente lo que les había dicho. Esta molécula de aquí, ella estaba con los componentes del OH, que estos componentes de OH se separan de aquí y mire dónde van a parar. Unos de ellos se van aquí como como OH, que sería esta misma estructura de aquí, y de aquí tendrá que arrancar el otro hidrógeno correspondiente para poder pegarse allá, pero también para poder producir las tres moléculas del agua, que son las que estamos señalando aquí. Esas tres moléculas del agua que están aquí son las que se van a producir a través de eliminar estos tres OHs y de eliminar el hidrógeno correspondiente de aquí. Entonces fíjese, H y OH, H y OH, H y OH. ¿Cuántas entonces son? ¿Cuántas son? 3. 3, muy bien. Y esas tres que están ahí son precisamente las tres que se van a eliminar de aquí para formar mediante una reacción de condensación esas moléculas de agua. Entonces, como aquí se elimina esta y esta, estos tres me van a quedar con una carga. No es como me está quedando aquí, porque aquí le estaría haciendo falta un hidrógeno, aquí faltaría un hidrógeno y aquí faltaría un hidrógeno. Es decir, que aquí en vez de tener CH3, tendría CH2, CH2 y aquí tendría CH. ¿Listo? En este carbono que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que termina haciendo esta molécula? Esta molécula lo que comienza a decir es, bueno, como allá me quedó una carga por haber perdido el OH, entonces vengo, me uno aquí y quité el hidrógeno. ¿Para dónde se fue el hidrógeno? Se fue directamente con el OH. Aquí tengo otro OH y aquí ya no tengo el OH, ese OH está libre, por lo tanto esta cadena va a venir y va a hacer esto. Y la misma historia aquí, aquí voy a tener un hidrógeno, aquí voy a tener el CH3, entonces, perdón, el CH2 con una carga positiva, se va a venir a pegar aquí en este oxígeno que tiene carga negativa. ¿Por qué el oxígeno quedó con carga negativa? Porque lo que perdió fue un hidrógeno que ¿qué carga tiene? Ahora sí, ¿los hidrógenos qué carga tienen? Negativa. No, Positiva. positiva. Los hidrógenos siempre van a tener carga positiva. ¿Listo? Positivo. Los hidrógenos siempre van a tener carga positiva. Entonces recordemos que en una reacción de condensación, mire, esto es una regla de oro, para que nunca se le olvide. En una reacción de condensación de un ácido graso, siempre, como son triacilgliceroles, es decir, como son 3 alcoholes lo que usted se va a encontrar ahí enlazados a 3 carbonos, lo que siempre se va a producir son 3 moles de agua o 3 moléculas de agua por molécula de glicerol que reacciona con el ácido, con el ácido graso. ¿Sí me hago entender con eso? Siempre se van a producir 3. Usted no va a tener otra alternativa que no se produzcan 3. ¿Listo? ¿Cómo me queda este tipo de estructuras? Entonces fíjense que cuando yo tengo que realizar la proyección de este tipo de estructuras, pues este tipo de estructuras me van a quedar más o menos de esta forma. Y vuelvo y repito que esto es un ácido graso relativamente corto. Estos tipos de ácidos grasos son muy pero muy pequeñitos y dependiendo de qué tan pequeños sean, van a tener una capacidad para reaccionar. Es decir, entre más cortico sea el ácido graso, mejor es para el cuerpo. Si usted elige un ácido graso que tenga una alta
por más insaturaciones que tenga. Pero si tiene cadenas carbonadas muy largas, es decir, que aquí por lo menos en esto, estas cadenas que están aquí se van a extender al máximo posible. Voy a extender aquí hasta donde más pueda. Este tipo de cadenas, al ser tan grandes, al ser tan largas, van a ser mucho más difíciles de digerir para el cuerpo, y entonces al ser tan difíciles de digerir se van a tender a metabolizar un poco más lento. Entonces quiere decir que el efecto de ellos no va a ser de alta producción de energía, sino va a ser más bien un proceso estacionario y un proceso de reserva. ¿Listo? Entonces fíjense, ahí ya la alargué lo suficiente, creería yo. Y fíjense, entre más larga sea la cadena, como se está presentando aquí, pues va a ser más difícil atacarla y va a ser más difícil entonces para el cuerpo poderla metabolizar. Entonces, por eso este tipo de azúcares que tengan altos contenidos ¿cómo es que se llama? Altos contenidos de carbonos, de cadenas carbonadas, pues ellos van a ser los más difíciles para que el cuerpo los pueda transformar en energía. Por eso es que ellos siempre, casi siempre tienden a ubicarse en las vacuolas de los adipocitos para almacenarse y durar un buen tiempo, hasta cuando, pues ya, mejor dicho, usted se ponga juicioso a hacer ejercicio y los pueda metabolizar. Entonces, volvamos entonces aquí. Habíamos dicho entonces y habíamos hablado en las clases anteriores de los triglicéridos. Espérenme, mira a ver si hay alguien que esté por ahí pendiente para ingresar. No, creo que ya no. O creo que no desde hace rato. Listo, entonces póngale cuidado. Entonces, como les venía diciendo, este tipo de ácidos son eficientes entre dos cosas. O sea, si la cadena carbonada es muy corta, será eficiente para la producción de energía. Si la cadena carbonada es muy larga, pues tendrá entonces menos eficiencia. Y si presenta mayor número de insaturaciones, será más eficiente para la producción de energía. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces fíjense, habíamos hablado entonces de algunos tipos de sustancias denominadas como por ejemplo las ceras, que las ceras van a presentar este tipo de estructuras. En este tipo de estructuras también nos vamos a dar cuenta entonces que es una reacción de condensación, porque las ceras se van a producir mediante el siguiente tipo de reacción. Entonces les voy a ir mostrando el día de hoy cómo son algunas de las reacciones. Bien, entonces las ceras se van a presentar es a través de lo siguiente. Entonces las ceras también van a ser el producto de un ácido graso, pero en este caso sí vamos a hablar de un alcohol que se ingiere a nivel corporal y que puede tener una cadena pues más o menos larguita. Entonces póngale mucho cuidado. Aquí a esta cadena que yo voy a tener aquí le voy a adicionar el ácido carboxílico, y este ácido carboxílico que me está presentando aquí, esta cadena, va a tener entonces la siguiente característica. Entonces póngale cuidado. Cuando esta cadena carbonada, perdón, cuando este ácido carboxílico se encuentre con una estructura, con un alcohol, que ya sabemos de dónde salen los alcoholes y ya sabemos cómo se pueden producir los alcoholes, entonces él va a presentar básicamente la siguiente organización. Fíjense que aquí tengo entonces la misma situación. La misma situación, ¿cuál es? Que cuando yo vaya a poner o cuando van a reaccionar estas dos sustancias, se estén uniendo estas dos sustancias, aquí va a ocurrir exactamente lo mismo de una reacción de condensación. Pero ¿cuántas moléculas de agua se van a producir? 2. No, señor. Nada, profe, ese tema no lo entendí. Paila. 3. ¿Cuántas? 3, profe, ¿no? A ver, muchachos. Vuelvo y le repito exactamente la misma historia. 1, 2, 3. Estos 3 están unidos. 1, 2, 3. Y estos 3, cada uno va a representar su respectivo hidroxilo. 1, 2 y 3. Listo. ¿Cuántas moléculas de agua se producen en un ácido graso? Entonces vuelvo y les muestro la diapositiva, miren. Vuelvo y les muestro la diapositiva que tengo más arriba. ¿Cuántas se van a producir? ¿Cuántas se producen? 3. ¿Pero por qué se producen 3? 3.
Porque son triglicéridos, o sea, se forman siempre tres Muy estos bien, porque mire, carboxilados. el glicerol o la glicerina tiene uno, 2, 3 carbonos y cada carbono tiene un OH, OH y OH. ¿Listo? Y aquí voy a eliminar hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Quiere decir que H que está aquí se va a unir con OH, HOH, HOH. ¿Cuántas H's o H's acabo de mencionar? 3. 3, mire, 3 aguas. ¿Sí o no? Ahí tengo las 3 moléculas de agua. Pero me voy entonces para la otra. Listo. ¿Cuántas moléculas de agua se pueden producir aquí? ¿Dos? No. ¿Cuántas se pueden producir ahí? En la anterior, mire, les voy a establecer el comparativo acá. En la anterior, les voy a establecer el comparativo ahí. ¿Listo? Mira, aquí les voy a establecer el comparativo entre estos dos. Entonces, póngale cuidado. Miren, ahí está. Compare la molécula. Compárale un poquito. Y me dice. Acuérdese, hay 3 de agua. Compárenla un poco, muchachos. Para que identifiquen la diferencia. Y me digan entonces cuántos se van a producir. Esto miren el comparativo. Dos, ¿no? Uno, ¿no? ¿Por qué Uno. una? ¿Por qué una? Sí es una, pero ¿por qué? Porque solo tiene, solo tiene una, ¿Listo? ¿Por qué? porque solo tiene una o un solo cositas. Tiene 2 OHs. Ojo porque de pronto ustedes pueden estar confundidos en esto. Entonces póngale cuidado. Vuelvo y les establezco el comparativo aquí. Mire. ¿Cuántos OHs hay en total aquí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, ¿cuántas aguas se producen? 3. Quiere decir que la proporción es de cuánto a cuánto. De 2 a 1. O sea, es decir, si hay 2 hidroxilos, ¿cuántas aguas se van a producir? Una. Si hay 4 hidroxilos, ¿cuántas aguas se van a producir? 2. 2, muy bien. Si hay 6 hidroxilos, ¿cuántas aguas se van a producir? 2, 3. 3, muy bien. Aquí, ahora vuelvo y me paso al ejemplo. Si tengo 1, 2 hidroxilos, 3, ¿cuántas aguas se van a producir? Una. Una. 1. Una, ya. 1, Porque acuérdese, este OH se desaparece de aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este OH que tengo acá, el subproducto que se va a presentar, que va a estar aquí, va a ser ¿quién? Va a ser precisamente una sola molécula de agua, que es la que estoy presentando ahí. Una sola, ya. No requiere número, solamente se va a ir una sola. ¿Listo? Entonces, como se va una sola, que son estas dos, de estas dos que están aquí, va a quedar una sola. Quiere decir que a este le voy a quitar el OH. Quiere decir que para la siguiente molécula,
Las voy a copiar y las voy a pegar todas allá para que ustedes la vean. De esta siguiente molécula, que va a estar aquí ya le puedo quitar incluso este más. De esta molécula que está aquí, este OH, este solito, el OH que está acá, este señor se va a ir. ¿Con cuántos hidrógenos se queda él? Acuérdese que a él le tiene que restar 1. ¿Cuántos hidrógenos entonces se quedará? 1. No. Mire, ¿cuántos tenía? 2. 2, muy bien. Mire, acuérdese, él tenía 2, ¿sí? Acuérdese que es que no lo puedo hacer muy bien aquí en el computador. Él tenía 2, ¿sí o no? Y tenía el OH. Si le quito el OH, es decir, si le quito a este señor de aquí, pues ya no va a tener 3, sino va a tener 2 porque el número de hidrógenos no va a cambiar. Este hidrógeno que está aquí, ¿con quién se fue? Se fue con el otro OH que está ahí. Por lo tanto, entre estos dos se va a formar un enlace. ¿Listo? ¿Sí ven el enlace que se está formando ahí? Cuando yo Sí. proyecte esta estructura, póngale cuidado que lo voy a hacer aquí, proyectar esta estructura, ella se va a acomodar, no va a quedar así doblada como está ahí. Mire. Ya. ¿Listo? Y fíjense la estructura que me quedó, es una estructura un poco más sencilla. Cuando yo la pase a la molécula tridimensional, fíjense entonces lo que me está quedando con esta estructura. Bien, esta estructura que está aquí es la que constituye principalmente las ceras. ¿Cuáles ceras? Por ejemplo, las ceras que producen las abejas, las ceras que producen por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Las mariposas, que también se encargan de producir unas especies de ceras. Cualquier especie que se encargue de producir cera, entonces va a estar o va a tener precisamente ese tipo de estructuras dentro de su organismo. Entonces, para que se acuerden y para que no se les vaya a olvidar, en los triglicéridos yo voy a tener tres ácidos grasos, que es lo que tengo aquí, y voy a tener estas estructuras, que son las que esta estructura que es la glicerina, la cual va a eliminar todos los grupos hidroxilos, y con todos los hidrógenos que tenía el ácido graso de la glicerina, perdón, de los ácidos grasos que están ahí presentes, me van entonces a formar 3 moléculas de agua. Acuérdese siempre, si hay 2, pues entonces lo que se va a formar va a ser una molécula de agua, como les acabo de mostrar en la estructura para las ceras. Pero en este caso, como hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en un ácido graso siempre es una regla de oro que se formen 3 moléculas de agua, o 3 moles de agua, como la quieran llamar. ¿Bien o no bien? Sí, señor, bien. Entendido, profe. Listo, muy bien. Entonces, ojo muchachos, ya les dije, espero que estén tomando apuntes. Listo. Entonces, aquí está entonces la de las ceras. Fíjense que las ceras, aquí me está especificando el número. ¿Cuántas de agua se produjeron? ¿Cuántas de agua? ¿Cuántas de agua Una. logré? Una. ¿Y cuántas les mostré en el ejercicio que les acabo de mostrar? Una, mire. ¿Cuántos hidroxilos hay aquí? 1, 2, 1, 2. De estos dos, de estos dos hidroxilos, entonces, digamos, manejando esa misma proporción de 2 a 1, pues ¿cuánto me quedarán? Me quedará uno solo, que es la que está aquí. ¿Listo? Ya habíamos explicado entonces, o habíamos dado un indicio acerca de algo que se denominan como los fosfolípidos, pero más allá de entender la estructura y las reacciones que producen los fosfolípidos, me interesa realmente que ustedes entiendan cuál es la función. Entonces recordemos que los fosfolípidos son importantes para la química, para la bioquímica y en especial para las células, porque son la base principal para tener estructuras que van a ser hidrofóbicas, pero también van a liberar estructuras que se denominan como hidrofílicas. ¿Qué quiere decir? Que nuestra membrana o nuestras membranas celulares, de todas las células que tenemos en el cuerpo, pues ellas van a tener una característica que va a ser hidrofóbica, pero también va a ser hidrofílica. Les pongo entonces el ejemplo. El agua que necesita también para vivir, además de carbohidratos, además de, mejor dicho, de cualquier tipo de nutriente. ¿Qué necesita también para vivir? ¿Cuál es el compuesto que da vida? ¿Cuál es el compuesto que da vida? ¿El oxígeno? No compuesto. El oxígeno sería un elemento.
El agua. El agua es un compuesto, ¿listo? Entonces, mire, llevamos hartico rato hablando del agua, entonces ahí mismo también continuamos hablando del agua. Entonces, el agua va a tener que, las células van a tener también que consumir agua. Entonces, como ellas también tienen que consumir agua, tiene que tener una cabeza hidrofílica y tiene que tener una cabeza hidrofóbica. Entonces, fíjese que aquí me está diciendo que la región especial, es decir, la cadena que me va a permitir que siempre se absorba el agua, va a ser esa cabeza de fosfato. Luego viene una cola de ácidos grasos, que son todos estos que están aquí. Fíjense que aquí me está presentando colita de ácido graso, colita de ácido graso. ¿Cuáles ácidos grasos? Exactamente este mismo tipo de ácidos grasos que son los que estamos mirando acá. Entonces fíjense, estos son los dichosos ácidos grasos. Entonces mire, aquí tengo un ácido graso también, tengo una especie de cera. En estos ácidos grasos pues voy a tener dos colitas. Estas dos colitas van a ser las cabezas hidrofóbicas, es decir, que ellas no van a permitir que ingrese mucha agua. Entonces les había mencionado a ustedes en algún momento que nosotros tenemos dos procesos de deshidratación, o podemos pasar por dos fenómenos a través del agua para la deshidratación. Uno, por no consumir agua, o sea, yo me deshidrato si no consumo el agua. Pero también el otro es que si yo consumo mucha agua, también me empiezo a deshidratar, y ese es uno de los fenómenos que es regular y es normal para cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando nos estamos bañando y se nos comienzan a arrugar los dedos. Entonces ahí estoy viendo un proceso de deshidratación, porque el medio y el exceso del agua lo que está haciendo es deshidratarme biológicamente. ¿Listo? ¿Listo o no listo? Sí, señor. Listo. Sí, Entonces, señor. ¿qué tiene que hacer la membrana? Pues por un lado, tiene que permitir la permeabilidad del agua, por eso tiene una cabeza hidrofílica, para que el agua se adhiera a la partícula, se adhiera a la célula y comience a pasar hacia la parte, a través de la membrana celular, para llegar a la parte interna del citoplasma. Pero también tendrá que tener una cabeza hidrofóbica que le va a decir: no señor, usted ya está consumiendo mucha agua, pilas porque me voy a deshidratar, así que no vamos a permitir más el ingreso del agua. ¿Sí? ¿Me hice entender con eso? Sí, señor. Listo, mire. Aquí me está diciendo que voy a tener entonces unas membranas de colesterol, es decir, que van a ser grasas, que va a tener el fosfolípido que por la parte superior va a permitir el ingreso, pero por la parte inferior lo va a rechazar. O sea, quiere decir que aquí voy a tener como una especie de admisión. Es como un vigilante para la célula. ¿Qué quiere decir que sea un vigilante para la célula? Que ella va a buscar un momento y el momento ideal para que ingrese la cantidad de agua que tenga que ingresar, y cuando no, pues entonces ya tendrá que salir. ¿Listo? Glucolípidos. Entonces fíjense que las estructuras de los glucolípidos o esfingolípidos, ellos van a ser un poquito más complejos. Y fíjense que estas estructuras de los esfingolípidos, pues aquí vamos a tener algo que se denominan como unas amidas. ¿Qué quiere decir las amidas? No me quiero adelantar mucho en este tema, por eso no se los voy a explicar como muy a fondo. Pero las amidas, cuando yo vengo aquí a buscar las estructuras de las amidas, pues básicamente me voy a encontrar... Bueno, un momentico, que es que no la veo. No la veo. No veo las estructuras de las amidas. Mírelas acá. ¿Listo? Entonces las estructuras de las amidas pues básicamente van a ser estas, y ellas, en vez de tener o en vez de presentar toda esta cadena y toda esta estructura en donde voy a tener el OH, aquí voy a tener es otra estructura que se denomina NH2. Estas son las denominadas amidas. Pues cuando estemos en química viendo derivados de los ácidos carboxílicos, pues vamos a encontrarnos con esos señores. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Entonces mira, aquí tengo la estructura de una amida. Carbono doble enlace con oxígeno y con nitrógeno. Es exactamente la misma vaina que tengo aquí. Carbono, doble enlace con el oxígeno y con nitrógeno. Solamente que como aquí no tengo ninguna sustitución, entonces por eso aquí, allá, en la otra estructura, tengo una sola H enlazada a la N, pero aquí como no está sino enlazada una sola vez, entonces no tengo sino una sola. Perdón, tengo dos. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Listo, Sí, muy señor. bien. Claro, profe. Bueno, Sí, señor. entonces, como les estaba diciendo, pues entonces miren, aquí está una explicación de pronto un poquito más detallada. Entonces dice: los componentes lipídicos de las membranas cumplen con funciones de barreras.
son responsables de la fluidez y la flexibilidad y curvatura de las membranas. O sea, ¿qué quiere decir? Que por lo menos en el caso de nosotros tenemos una flexibilidad a nivel de la membrana porque nosotros tenemos esas especies de glucolípidos. En el caso de las estructuras del tallo de los árboles, es decir, de la madera, ellos no van a tener tanta flexibilidad, por eso es que son un poco más rígidas las estructuras de los árboles. Bien, entonces, bueno, los lípidos se dividen en saponificables e insaponificables. Creo que eso ya se los había mencionado en la clase pasada, si no estoy mal. Sí les había mencionado saponificación, ¿no? Creo que no, profe. No, bueno, listo, entonces expliquémoslo aquí. Entonces voy a tener lípidos que se denominan saponificables y no saponificables. Y los lípidos saponificables son los que me permiten formar bases jabonosas. Es decir, jabones como el jabón Rey, que por estos días nuevamente se puso de moda. Ellos tienen algo que se denominan como lauril sulfato. Entonces son formados a partir del lauril sulfato de sodio o lauril sulfato de potasio. ¿Ustedes se acuerdan que vieron la película de cómo es que se llama? ¿De La vida es bella? Sí, sí vieron esa señor. película, listo. ¿Se acuerdan que en esa película había una escena en donde el niño le habían contado que con las personas hacían botones y hacían jabones? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué era lo Sí, que hacían? señor. Cuando cogían a estas personas y pues las mataban, las metían en las cámaras de gases, después con ellos lo que hacían era con los huesos fabricaban botones y con las grasas de ellos lo que hacían era mezclarlas con un poco de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio y formaban una base jabonosa y con esa base jabonosa era que ellos em, como tal pues producían los jabones pues para poderse bañarlos. Entonces ellos realizaban ese proceso de saponificación con ese tipo de ácidos grasos, ¿sí? Es decir, todo ese tejido adiposo era el sustrato necesario para que ellos pudieran formar o pudieran hacer jabones. O sea, eso no era tan alejado de la realidad de lo que estaban pasando ellos en su momento. Entonces finalmente por eso lo utilizaron. De hecho, hace algunos años existió una vaina y existió en Perú, pero hace muchos años, estamos hablando de hace más o menos unos quizás 20, 24 años. Si ustedes todavía, mejor dicho, no estaban ni en planes todavía, sus papás todavía estaban por ahí en el colegio. Y resulta que existió una vaina que se denominó como el cartel de la grasa humana, eso existió en Perú. Y esta gente lo que hacía era, pues, tomar precisamente a los secuestraban gorditos, le sacaban la grasa, en algunos casos pues sí los terminaban matando porque el procedimiento no era muy aséptico que digamos, y pues los cogían a las personas que se daban así más o menos gorditos, a las señoras los secuestraban, les extraían toda la grasa que tenían corporal y después las saponificaban y mandaban ese producto para Francia para que pudieran fabricar productos cosméticos. Eso pues fue denunciado y generó un gran alboroto con una cantidad de empresas en Francia y pues tuvieron que hacerle seguimiento y muchas de esas empresas fueron prácticamente expropiadas precisamente a causa de ese tipo de problemáticas que estaban generando. Pero era precisamente a través de los procesos de saponificación. El jabón que ustedes, si alguno de ustedes todavía utiliza jabón Rey, en su gran mayoría todos los jabones para ropa pues son productos saponificables, es decir, que fueron grasas que fueron extraídas de algún animal o de algún vegetal y que la utilizan principalmente para producir las bases jabonosas. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, Sí, muy bien. señor. Sí, señor. Bueno, entonces alguien me preguntaba alguna clase o en alguna clase pasada que qué pasaba cuando yo tenía un enlace doble entre carbono-carbono y a ese enlace con doble entre carbono-carbono le aparecía un OH. Pues aquí en esta estructura no es que se muestre muy bien, porque no sé por qué escogí de hecho esta estructura, pero pues aquí lo que va a tener son los dichosos isoprenos y esos isoprenos son em, muy raros de encontrar y realmente pues no se aplican tanto, se considerarían incluso como hasta alguna especie de grupo funcional intermedio entre lo que son los alcanos, perdón, entre lo que son los alcoholes y los aldehídos, y se denominan como
los isoprenos, porque pues voy a tener la característica también de que los voy a leer de la misma forma de derecha a izquierda que izquierda a derecha. Y acuérdense en que la forma iso se caracteriza porque es como si yo tuviera una especie de Y al final de la cadena. ¿Sí se acuerdan de eso? Mire, una Y, iso. La forma iso que se los había mostrado a ustedes. Entonces se los muestro aquí a través de eso. Listo. Entonces ahí ya tendría por lo menos esa forma. Esteroides creo que sí hablamos. Esteroides sí alcanzamos a profundizar en este tema. Que entonces mencionábamos que los esteroides eran la base principal pues para algunas características o algunas formas entre las cuales pues yo podría tener en cuenta que los esteroides pues son la base para algunas especies de hormonas, que cuando yo me inyecto esteroides pues lo que estoy inyectando es principalmente esta cadena, pero que esta cadena a nivel corporal puede coger varios caminos y de esos caminos que están generando esas cadenas pues me puede producir este tipo de cositas. Entonces fíjense que todos tienen la misma base, es decir, son 3 anillos cíclicos de 6 carbonos, uno con un enlace doble y una estructura de 5 carbonos pegada en el lado derecho. Entonces fíjense que aquí voy a tener la estructura de 5 carbonos pegado al lado derecho. Como lo que yo estoy inyectando es esto a nivel corporal, entonces esto se puede transformar en cualquiera de estos tipos de hormonas. ¿Listo? Este ácido cólico no es el que producen las mujeres cólicos, hago la aclaración. Este ácido cólico principalmente hace referencia a una vitamina, entonces por eso está presentado aquí con este tipo de estructuras. Bueno, esta es una vitamina liposoluble porque recordemos que los esteroides son grasas. Y fíjese entonces lo curioso, que una persona cuando se inyecta esteroides, lo que está haciendo es inyectarse una grasa para eliminar otro tipo de grasas. Bien, son la base principal de los ésteres de colesterol. Entonces fíjense que estos se acumulan dentro de las membranas celulares, con este no hay ningún inconveniente, salvo cuando este colesterol, que se denomina de 2 categorías, colesterol bueno y colesterol malo, empieza también a pegarse en las arterias. Pero entonces fijémonos la misma característica también. Ese colesterol bueno es una grasa. El colesterol malo también es una grasa, pero cuando tengo el colesterol bueno, ese colesterol bueno disuelve el colesterol malo presente dentro de las arterias y las ayuda a destapar. ¿Listo? De otro lado tengo las estronas, que son hormonas de carácter femenino, y tengo testosterona, que es hormona de carácter masculino. Cuando una persona se inyecta, el conflicto está entre estas dos y cuál de las dos es la primera que va a aparecer. Porque fíjense que no es mucha la diferencia entre estas dos. Y en el caso de las estronas, pues los hombres terminan desarrollando algunas características femeninas cuando se inyectan esteroides. Ejemplo, ¿vieron la película de Son como niños 2? Sí, señor. ¿Se acuerdan de Saskatchewan? Sí. Ahí está. Sí. Entonces resulta que este tipo de esteroides, pues lo que hacen es que cuando se inyectan, sí, aumentan los niveles de testosterona y de corticosterona, que ese sí se aumenta tanto en los hombres como en las mujeres, y lo que termina haciendo es formando una alta masa y una alta cantidad de tejido muscular, ¿sí? Entonces, como forma esa cantidad de tejido muscular, pues a los hombres les va a permitir, tanto a los hombres como a las mujeres les va a permitir tener una alta capacidad muscular y una alta capacidad energética a la hora de hacer ejercicio. Y técnicamente pues una persona que se dedique a realizar este tipo de ejercicios pues van a tener la posibilidad de formar masas musculares en escasamente 2 semanas, y el equivalente a lo que harían en un año yendo todos los días al gimnasio, ¿sí? Es decir, la rutina es la rutina puede ser la misma, pero la excitación a nivel metabólico muscular puede ser bastante alta, por eso es que esas personas se marcan muy rápidamente, pero tiene otro tipo de consecuencias. En el caso de los hombres, pues la disminución del tono grueso de la voz, por eso es que usted puede ver que esos manes, pues finalmente lo que terminan es hablando más o menos de esta manera, que realmente suavizan bastante la voz, porque mucha de esa hormona se convierte en estrona y entonces lo que hace es suavizar la voz en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres sucede todo lo contrario. Entonces las mujeres sí tienden a engruesar bastante la voz. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, también es muy presente
o también se puede presentar bastante un crecimiento en el clítoris. Entonces recordemos que en el caso del clítoris es técnicamente, y lo definen algunos médicos, hace algunos años yo no estaba tan de acuerdo con esa definición, pero luego de ver el proceso de gestación o analizar muy bien el proceso de gestación y el proceso de desarrollo de los órganos sexuales y de las personas que son hermafroditas, entonces sí estoy de acuerdo o cambié mi perspectiva con respecto a esto. Pero en el caso de las mujeres se presenta un crecimiento exuberante del clítoris, que lo definen, vuelvo y repito, ellos como el pene atrofiado, en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres se presenta una disminución en el tamaño del pene. Entonces, precisamente por el conflicto que se presenta entre estos dos en ambos casos. En el caso de las mujeres, pues existe un decrecimiento en las glándulas mamarias. En el caso de los hombres, se presenta un aumento en el tejido que precede a las glándulas mamarias. O sea, quiere decir que mientras que a los hombres les pueden estar saliendo senos, a las mujeres se les pueden estar recogiendo los senos. Y en ambos casos produce alopecia, es decir, pérdida del cabello, tanto en hombres como en mujeres, además de problemas de acné. ¿Listo? Bueno, Profe, qué Sí, pena. señor. sí. Creo que ya acabé por el día de hoy. Ah, no, me queda esta última diapositiva. Ah, bueno, los betacarotenos o los carotenoides son básicamente vitaminas. Entonces, fíjense que los betacarotenos son conocidos como la vitamina A, que se encuentran ¿cómo es que se llaman? Las zanahorias. Por eso es que ustedes se dan cuenta que el nombre es muy parecido a cómo se escribe zanahorias en inglés. ¿Listo? A cómo se escribe y cómo se pronuncia. Entonces aquí tenemos los betacarotenos, también tenemos las alfacarotenos y todos estos son pues básicamente vitaminas derivados de la vitamina A. Ahora sí, cuéntame. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Alguien me va a preguntar por ahí algo? Listo, muchachos, entonces siendo las 10:33 de la mañana, entonces voy a mirar en esta lista y voy de una vez llamando a lista para que no tengamos entonces inconvenientes. Esta lista no funciona. Listo, no. Entonces más bien, me hacen un favor, me escriben por favor, antes de irse me escriben los nombres de los asistentes ahí en el chat para que yo pueda llamar a lista y pueda tomar la asistencia de ustedes del día de hoy. ¿Vale? Niños, Sí, Profe, señor. listo, a mí cuéntame. no me... Ya va. Entonces por favor vamos escribiendo ahí los nombres. Profe, Dime, a mí no me sirve, no me aparece. ¿no te sirve el chat? ¿Con quién estoy No, no, hablando? señor. Discúlpame. Ahora camino. Ah, bueno, listo, no te preocupes, caminos. Tampoco me confirmó. Ve por un camino tranquila, no te preocupes. Sale el chat. No, Profe, pues, no me- ¿con quién hablo? ¿Nicolo Obregón? Yo soy Karime. Oh, Ah, Karime. Ah, bueno, listo, Karime. No te preocupes. listo. Profe, qué pena, Dime. una cosita. Dime. Es que nosotros tenemos unos horarios Sí. y creo que están diferentes a los tuyos porque a nosotros se nos acabó hace como 10 minutos la clase. Yo tengo de 9:20 a 10:30 con ustedes. 10:30, Es que a 10:35. nosotros nos aparecen diferentes. No, espérame, es que incluso... No, es que no tengo aquí la del correo, espérame un momentico a ver si de pronto... Pero no, yo tengo clase con ustedes, se supone que hasta las 10:30. Por eso es que yo espero de hecho que ustedes lleguen pues como tal más temprano, pero por ejemplo hoy tuve a compañeros como Casallas que me llegaron prácticamente 25 minutos tarde. A Casallas es otra persona que entró con él. Entonces yo por eso les doy los 10 minutos para que ingresen. De hecho ustedes deberían estar conectados incluso hasta antes de las 9:20. Es decir, que si ustedes están conectados a las 9:10, pues yo les puedo acabar la clase en ese espacio porque es que mira, a mí me obligan a que la clase tiene que durar mínimo 65 minutos. Ah, bueno, vale, profe. ¿Listo? Pues es que no Ok, sabemos. profe. Sí, no, pues ese es el espacio en el que esto, listo. ¿A quién no le sirve Nicole? Ya, de todas formas, escríbeme el apellido de Nicole, porfa. Nayeli, escríbeme eso, ya, listo, déjala ahí.
Ah, bueno, ya escribió ahí Nicolo Obregón, ya, no se preocupen. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, entonces vayan más bien para su próxima clase. Y nos estamos entonces hablando, ¿vale? Mucho juicio Chao, para profe, todos. gracias. Vale, chao. Chao, profe. Chao, juiciosos.